Buenas de nuevo, crack bursátil. En este vídeo voy a comentarte por qué he invertido en Tesla. Actualmente Tesla es una de las acciones más polémicas que existen en el mercado de valores y voy a comentarte cuánto dinero he invertido en Tesla. También vas a saber a qué precio he comprado esas acciones y cuánto dinero voy ganando o perdiendo actualmente en esta acción. Pero seguro que lo que más te interesa es saber el motivo por el cual he comprado acciones de esta compañía que está muy sobrevalorada para la mayoría de los inversores. Y al final de este vídeo te daré mi valoración para los próximos años de esta compañía. ¡Vamos a ello! Actualmente Tesla es la acción de la que todo el mundo está hablando, y esto es algo normal, pues la compañía lleva un rally espectacular en el año 2020, un año en el que hemos pasado una pandemia. Sin embargo, el precio de sus acciones ha aumentado la increíble cifra de un 700% a lo largo de 2020. Pero cuidado, ¿es esto señal de que la acción vaya a seguir subiendo por la calidad de la compañía y el hype que actualmente tiene el sector del coche eléctrico? ¿O es por el contrario un indicador de que la acción va a caer de forma brusca en bolsa? Antes de comentarte qué opino de lo que va a hacer la acción de Tesla, voy a decirte cuál fue mi precio de compra y el motivo por el que compré estas acciones. Y aquí lo tienes. Compré en mi broker personal 2 acciones de Tesla a un precio de $818 por acción antes del split, por lo que al aplicar el split mi precio de compra fue de $163,6 sobre un total de 10 acciones. Pero, ¿qué fue lo que me impulsó a comprar estas acciones? ¿Me he vuelto loco? Más adelante te comentaré si he mantenido estas acciones o si ya las he vendido. Pero el motivo de su compra fue tras un análisis exhaustivo de los fundamentales de la compañía, que si aún no sabes hacer, te recomiendo que vayas a mi curso de bolsa para aprender a hacerlo. Esta compañía estaba cotizando a casi un PER de 400 veces el día que yo compré estas acciones. Además, Elon Musk es uno de los CEOs más controvertidos que existen en la actualidad, pero lo más importante para mí no era el precio ni la locura de su CEO. Tesla tiene una imagen de marca irreplicable y no solo es una compañía de automóviles, es mucho más. Aparte del segmento de los automóviles, tiene el segmento de las baterías y los paneles solares, además de estar apostando fuertemente por los robotaxis. Así que vayamos por partes. Esto no es un análisis completo de la compañía. Solo voy a comentarte los puntos fuertes de esta empresa y que me han llevado a invertir en ella. En primer lugar, Tesla es una empresa revolucionaria y Elon Musk, que es uno de los mayores visionarios en la actualidad, ha estado invirtiendo e innovando en el coche eléctrico desde 2004. Los aspectos más destacados de los coches de Tesla son: en primer lugar, una tecnología mucho más avanzada que la competencia. Muchos ingenieros de otras grandes marcas del sector afirman que Tesla está varios años por delante a nivel tecnológico y de eficiencia en sus automóviles. Sus coches tienen un motor de menor peso, una tecnología más avanzada y la vida útil de sus baterías apenas se erosiona con el paso del tiempo, como ves en este gráfico. ¿No te parece argumento suficiente? Pues mira, estos coches eléctricos están limitados en cuanto a recorridos de larga distancia, ya que necesitan volver a ser cargados durante algo de tiempo, mientras que los automóviles de gasolina se pueden repostar en unos pocos minutos. Para ello, Tesla ha creado una gran red de estaciones de supercargadores a lo largo y ancho de los continentes más importantes del mundo para hacer paradas de descanso mientras tu coche está recargando en distancias largas. Esta red tan amplia no la posee ningún otro competidor, por lo que Tesla está invirtiendo fuertemente en su infraestructura y han aumentado la capacidad de sus baterías a distancias superiores a 500 kilómetros con una sola carga. ¿Y eso es todo? No, aquí viene lo interesante. Cada viaje de cada vehículo está siendo monitorizado por Tesla
y están recabando datos de las personas que mejor conducen. Con todo este Big Data se están centrando en desarrollar la conducción autónoma. Coches que se conducen solos, no hace falta conductor. Eliges la ruta y el coche te lleva al destino. Impresionante, ¿verdad? Pues mira, aunque con estos motivos ya tenía alicientes suficientes para comprar acciones de esta compañía, aún hay más. Pero un momento, antes de seguir, no olvides suscribirte y pulsar la campanita si te está gustando el vídeo, crack bursátil. ¿Qué más esconde esta compañía? Pues un proyecto llamado Robotaxi. Hazte una idea, te descargas una aplicación en el móvil mediante la cual pides un robotaxi. El coste de ese robotaxi es muy inferior al taxi convencional. El robotaxi llega a tu ubicación sin conductor y te lleva al destino que tú elijas. La idea de esta aplicación es que mucha gente pague una suscripción por este servicio en vez de poseer un coche para moverse en cualquier momento que lo desee, pero sin los gastos que supone tener un coche en propiedad. ¿Es esto el futuro? Y no podemos olvidar sus otras líneas de negocio, los paneles solares y las baterías, donde Tesla apuesta contundentemente por un mundo menos contaminado. Su idea es que en el futuro gran parte de la población mundial abastezca energéticamente sus viviendas mediante sus placas solares, que van conectadas a las baterías que ellos mismos fabrican y que han conseguido que sean de las más eficientes del mercado. En estas baterías se almacenaría gran cantidad de energía procedente de las placas solares, donde se prevendrían cortes de suministro de la electricidad y un gran ahorro económico gracias a esta tecnología. Y espera, la imagen de marca de Tesla es brutal, y te lo muestro con esta anécdota. Elon hizo la ironía en 2018 de que la empresa estaba en bancarrota y que lo encontraron deprimido en un Model 3 bebiendo tequila. A raíz de esto, decidieron vender una edición limitada de botellas de tequila por $250 la botella. Lo gracioso de esta broma es que estas botellas se agotaron al cabo de unas pocas horas y actualmente se revenden en internet por el doble y el triple de su precio original. Como ves, Tesla empieza a tener una reputación superior a la mayoría de las marcas. Y antes de decirte cuál fue mi beneficio con esta acción, debes saber que Tesla está aumentando exponencialmente su venta de vehículos por trimestre. Como puedes ver en este gráfico, ha vendido más de 140.000 vehículos en el último trimestre y espera vender 500.000 vehículos este año, por lo que tendrían que vender unos 180.000 vehículos en el último trimestre de 2020. Tesla espera seguir aumentando exponencialmente las ventas de sus vehículos, ya que no les da tiempo a producir suficientes vehículos para la demanda que hay. Esto lo contrarrestan creando nuevas gigafactories donde se producen sus vehículos, como la nueva factoría con sede en Alemania que estará operativa en 2021. Con este tipo de fábricas consiguen dos cosas. Por un lado, aumentan la producción y por otro reducen los costes de transportar estos vehículos a países más lejanos al aumentar el número de sus gigafactorías. Y por último, y para expandir su público objetivo, Tesla está trabajando en desarrollar el Model 2, un nuevo vehículo cuyo coste será algo inferior para posibilitar a las personas con menos poder adquisitivo el acceso a un buen coche eléctrico con esta nueva gama. Vale, y lo que estás deseando saber, ¿cuánto he ganado con esta acción? Como ya sabes, compré 10 acciones a un precio de $163,6 por acción, por lo que mi capital invertido en euros fue de 1.489 euros. Y lo cierto es que actualmente he vendido estas acciones. Vendí 8 de esas 10 acciones, como puedes ver en la siguiente imagen, a un precio de $445 por acción, y las 2 acciones restantes las vendí posteriormente a un precio de $597 por acción. Al vender estas acciones recibí un total de 4.004 euros. Si restamos el dinero invertido inicialmente, el beneficio de esta inversión fue de 2.515 euros.
lo que me ha supuesto una rentabilidad del 168% en las acciones de Tesla en menos de 7 meses. Mi intención real era mantener estas acciones a muy largo plazo, pero debido a su rápida revalorización y a que actualmente cotizan a un PER superior a 1200 veces, me he visto forzado a vender estas acciones por la alta volatilidad e incertidumbre de cara a los próximos años. Por último, voy a dejarte una breve valoración personal, pero recuerda que esto no es una recomendación de inversión, crack bursátil. Si miramos sus estimaciones, vemos que Tesla espera crecer en ventas a un ritmo superior al 35% anual para los próximos años y prácticamente multiplicar su beneficio neto por 2 año sobre año, gracias a aumentar los márgenes operativos a través de estrategias operativas. Según este rápido aumento en sus beneficios, podemos hacer una proyección de $12,5 de beneficio por acción de cara a 2025. Si aplicamos un múltiplo de PER 60, que es un precio al que los inversores podrían estar dispuestos a pagar por este tipo de empresa, llegaríamos a un precio objetivo de $700 por acción, una cifra muy similar al precio actual de la compañía en bolsa. Y este ha sido el motivo por el que he vendido mis acciones. Ofrece muy poca revalorización para los próximos años. Si quieres ver un análisis con acciones de mayor potencial actualmente, pincha en este enlace. Y antes de irte, no olvides suscribirte y te veo en el próximo vídeo, crack bursátil.